fuente de comunicación muy buena, más que todo las llamadas, que siempre nos han atendido, y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta editora prestigiosa como es Radio Surfing. Simaste fomentación folclorista, costumbranchista, regionismanta, las comunidades altoandinas en Gunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos apartimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricuy. Seis de la mañana con 39 minutos. Imainaya, Huayquecuna, Panaicuna, Allimpuncha y Gachuncancunapas. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de hoy, 15 de octubre del año 2025. El informativo Huillaricuy, llegando a sus diferentes hogares, por supuesto también las localidades de nuestra provincia de Cotabambas. ¿Cómo están nuestros amigos del distrito de Mara, Chalhuahuacho, Aquira, Tambomamba, Coyllurqui y el distrito de Cotabambas, el balcón de nuestra provincia de Cotabambas y la región Apurímac? Imainaya, Huayquecuna, ¿cómo están? Sayarichi, ya estamos con el informativo Huillaricuy. Levántense, bienvenidos a esta edición, hoy 15 de octubre. Nos acompaña esta mañana William Guamán junto a nuestra colega Zulema López. ¿Cómo estás, Zulema? Buenos días. ¿Qué tal, Williams? ¿Cómo están? Buenos días y buenos días a todos los oyentes de Radio Surfing, ya 6:40 y empezando un nuevo día, aunque por acá está un poco nublado. Acá en nuestro distrito de Chalhuahuacho tenemos cielo nublado, parece que va a haber lloviznas. Bueno, ayer también se registraron intensas precipitaciones pluviales, sobre todo en zonas de altura de nuestra provincia de Cotabambas. Siempre la recomendación a nuestros amigos oyentes abrigarse y por supuesto a los amigos que se están dirigiendo a diferentes puntos de nuestra provincia de Cotabambas o de repente a otra región, transitando, conduciendo, siempre mucho cuidado. El manejo defensivo es fundamental. Las carreteras en muchos lugares no están en buen estado, se tornan resbaladizas por las inclemencias de la naturaleza. Hay que evitar los accidentes y por supuesto manejar de manera segura. 6:39 minutos, estamos en el informativo Huillaricuy. Quiero enviar un saludo cordial a nuestros amigos del distrito de Chalhuahuacho. Por supuesto están desarrollando diversas actividades por las obras que se vienen ejecutando también a cargo de la municipalidad distrital. Entre ellas resalta, por ejemplo, la implementación que han desarrollado del tema de seguridad ciudadana también, que es fundamental para, por supuesto, evitar el tema de la violencia en las calles, como se está originando a nivel nacional. También nuestro distrito, por supuesto, se suma a este propósito. 6:41 minutos. Tenemos información de nuestro distrito, ¿no? Antes de ir al plano nacional, porque en el plano nacional está bastante movido, Zulema. Ayer, nuevo gabinete. Ha juramentado un nuevo gabinete. Hoy tenemos una movilización. La generación Z está convocando una movilización y ahora las movilizaciones se convocan de una manera distinta, ¿no? Ya no usan los medios tradicionales, digo. No, todo es a través de las redes sociales. Sí, redes sociales. Bueno, y llegan a miles y muchos se convocan o autoconvocan así. Bueno, de ahí que tampoco se evidencien pues liderazgos, ¿no? Porque antes, por ejemplo, el que convocaba normalmente era de una federación, era de, por ejemplo, de una asociación o de una agrupación política, en fin, y habían figuras visibles. Ahora no, ahora, bueno, los colectivos es más masivo, pues, ¿no? Se hacen de manera, como dices, de manera masiva. Bueno,
Tenemos información del ámbito local. Tenemos información, Soituyoc celebra su gran Feria Comunal 2025 con gran participación de productores, artesanos y familias. Se desarrolló la Feria Comunal Soituyoc 2025, un espacio que promovió el intercambio comercial, el fortalecimiento económico local y la unión de las comunidades. Esto gracias al trabajo articulado entre la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y la población para poder impulsar el desarrollo sostenible del campo y la vitalidad de las tradiciones. Bueno, perfecto, nos parece bien. Allá en Suluyuyuc se va a desarrollar esta importante actividad. Bueno, a nivel provincial también hay que destacar, amigos oyentes, el inicio de una obra, ¿no? De la instalación de la institución educativa sector Patapata en el barrio San Martín, esto en Tambobamba. Bueno, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, ha invitado para ayer a los líderes, dirigentes a participar de esta ceremonia de inicio y colocación de la primera piedra del proyecto de mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa secundaria 501208 de Tambobamba, esto en nuestra región Apurímac. Bueno, este proyecto representa una mejora significativa para la educación de Tambobamba y sus comunidades cercanas, sentando además bases para el proceso y el futuro de los estudiantes de esta localidad. Un gran abrazo a nuestros amigos que están implementando este proyecto, principalmente la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, en esta gestión precisamente 2003-2026, el inicio de esta obra importante. 6:42. Vamos con más noticias en el ámbito local. También la Municipalidad Distrital de Aquira el día de ayer inició la obra saneamiento básico del sector Alto Libertad para garantizar la calidad y promover el desarrollo sostenible de las comunidades, ¿no? Bueno, en la ceremonia estuvieron regidores, autoridades comunales y vecinos del sector, quienes participaron con gran entusiasmo en la ceremonia de colocación de la primera piedra del importante proyecto denominado Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico de las localidades de Pecoy, Pachucani y Alto Libertad del distrito de Aquira. Este proyecto de saneamiento básico representa un avance fundamental para la salud pública, el desarrollo humano y la preservación ambiental, ya que va a permitir a las familias beneficiadas de un servicio de agua potable seguro y un sistema de saneamiento eficiente, elementos esenciales para construir comunidades más saludables y sostenibles. Esto en el distrito de Aquira, ¿no? Sí, bueno, el saneamiento básico es fundamental. Bueno, nos parece bien, hay que ir avanzando en ese objetivo, en ese norte. Un gran abrazo también para su autoridad, el señor Arredondo, que viene trabajando en este propósito. Saneamiento básico para el distrito de Aquira, que va a ser o es una obra de vital importancia. Bueno, vamos con el detalle de más notas, amigos oyentes, en el plano nacional. Destacamos que ayer el nuevo presidente de la República, el señor Yeri, juramentó a su nuevo gabinete ministerial. Bueno, esto con la denominación de el Gabinete de Transición y Reconciliación. Bueno, la presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, recae bajo el liderazgo de Ernesto Álvarez. Una ceremonia que se desarrolló aproximadamente a las 5 de la tarde del día de ayer, bueno, con la presencia también de algunos personajes importantes del nivel político. Este gabinete me parece que es un poco más técnico, hay figuras importantes que tienen trayectoria académica y profesional, eso nos parece bien, porque para estos niveles, digamos, de ejecución, de estos niveles, digamos, de trabajo, básicamente con los ministerios, se necesita gente que sepa ejecutar, que tenga la capacidad de poder llevar, sobre todo este gobierno de transición, porque realmente... Zulema, ¿este gobierno cuándo le queda? ¿8 meses? 9 meses. 9 meses. Claro, ¿no? Hasta julio del próximo. Hasta julio, donde hará seguramente el cambio de mando, ¿no? Pero tiene que haber gente responsable y que dirija los destinos del país de la mejor manera. Seguramente habrá algunos aspectos resaltantes que se tenga que desarrollar. Los otros tendrán que ser de continuidad, porque en 8 meses o en 9 meses no se va a hacer grandes cosas tampoco. Entonces lo que se necesita es continuidad de lo bueno, y de lo que no se estaba o de lo que adolecíamos, como es el tema de seguridad ciudadana, se tiene que trabajar necesariamente. Tenemos la relación de nuevos
ministros, ¿no? Exacto. Bueno, la juramentación se desarrolló a 5 días de haber asumido como presidente. Finalmente, el presidente José Gerí presentó a los encargados de liderar los 19 ministerios tras la salida del anterior gabinete con la vacancia de Dina Boluarte, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los ministros? Tenemos a Ernesto Álvarez Miranda, que es el presidente del Consejo de Ministros, Hugo de Cela Martínez, ministro de Relaciones Exteriores, César Díaz Peche, ministro de Defensa, Denise Mirales, que es la ministra de Economía y Finanzas, Vicente Tiburcio Orbeso, ministro del Interior, Walter Martínez Laura, ministro de Justicia, Jorge Figueroa Guzmán, ministro de Educación, Luis Quirós Áviles, ministro de Salud, Vladimir Cuno Salcedo, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Fernández Cáceres, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, César Quispe Luján, ministro de Producción, Teresa Mera Gómez, ministra de Comercio Exterior y Turismo, Luis Enrique Bravo de la Cruz, ministro de Energía y Minas, Aldo Pietro Barrera, ministro de Transportes y Comunicaciones, Wilder Cifuentes Quilcate, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Sandra Gutiérrez Cuba, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Miguel Espichán Marillas, ministro del Ambiente, Alfredo Luna Briceño, ministro de Cultura, y finalmente Leslie Chica Seguil, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Estos son los 19 ministros. Esos son los nuevos ministros que estarán precisamente trabajando en las diversas carteras ministeriales. Nos parece bien, queda mucho tiempo, es cierto, hay que darle continuidad, reitero, a las cosas buenas que se vienen desarrollando. Entre los que destacan, sin duda, por ejemplo, son el Ministerio del Interior, ¿no? Que recae ahora en Vicente Tiburcio, que ha tenido participación política poca, pero sí ha estado al mando de, digamos, en este caso de la Policía Nacional del Perú, y ahora tiene esta posibilidad de llevar adelante, digamos, una actividad fuerte, difícil, como es la seguridad del país, sobre todo en la capital de la República, que se ha tornado violenta. Al respecto, el día de hoy hay una movilización convocada por esta generación Z, como dice, la generación Z saldrá a las calles, no sé cuánta convocatoria pueda tener. Lo cierto es que algunos gremios, como el de transportistas, también ya dijeron que no van a participar, algunos sí estarán, pero la idea es que estas movilizaciones sean pacíficas, no se tornen violentas, y que, reclamen lo que tengan que reclamar, siempre en el marco del derecho y de la posibilidad de hacer sentir al gobierno de que existe todavía demandas de parte del pueblo peruano que requiere y necesita, sobre todo, seguridad. Hoy entonces estarán marchando seguramente de horas de la mañana, ¿no? Esta convocatoria que se hizo a través de las redes sociales. Bueno, entre ellos figuran el bloque universitario, sindicatos de transporte, porque algunos ya han manifestado, la decisión de no participar, comerciantes del Emporio Comercial Gamarra, docentes, entre otros, ¿no? Y además se suman colectivos de distintas regiones como Puno, Piura y La Libertad, quienes han confirmado su adhesión a esta medida de la lucha prevista, para el día de hoy, miércoles 15, ¿no? Bueno, hay algunas agrupaciones que también quieren aprovecharse del tema. No es la idea. Lo cierto es que estamos en etapa preelectoral o electoral ya prácticamente. Muchos candidatos ya están haciéndose notar, apareciendo en este tipo de actividades o acciones. Lo cierto es, amigos oyentes, que hay un nuevo gobierno, y requiere y necesita también de darle un tiempo, y la posibilidad de ver que pueda desarrollar en este corto tiempo que tiene precisamente al mando del país. Ya no generemos más desestabilidad. Me parece que la movilización está bien, pero veamos en adelante qué podemos hacer y qué podemos sumar también para que se desarrolle el país. No se trata solamente de exigir, pedir y ver que otros desarrollen, sino nosotros también como ciudadanos tenemos la responsabilidad de contribuir y hacer de que nuestro país sea distinto. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la buena formación en familia. Desde allí parte el Estado. Luego ya viene la participación comunal, también de manera responsable, la participación a nivel, por ejemplo, de órganos de gobierno que podría ser o dirigenciales a nivel de la provincia, de la región, y así se va desarrollando precisamente nuestro país. Porque, reitero, necesitamos, es cierto, de buenas acciones en el gobierno, pero también nosotros como ciudadanos tenemos que demostrar y poner lo nuestro, porque solamente así vamos a desarrollar nuestro país.
6 de la mañana ya con 52 minutos, 6 con 52 minutos. Y ayer el presidente Gerí ha reconocido que hay críticas contra ministros elegidos, pero aseguró que tiene las cualidades para la lucha contra la inseguridad ciudadana. Bueno, ya estuvo en los penales, ¿no? Ha ido a 2 penales, me parece. Con José Gerí, y eso en la madrugada, ¿no? En la madrugada. Participa. Y bueno, también estuvo en Pamplona Alta en este incendio que hubo, pues, ¿no? Y bueno, y muchos ya lo están comparando a José Gerí con este gobierno precisamente que también está luchando enormemente contra la delincuencia, el sicariato, la extorsión, el gobierno panameño, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que hay una comparación positiva, porque se tiene que hacer algo, ¿no? El gobierno tiene que estar de cara, enfrentando esta situación muy crítica de la violencia, ¿no? Del sicariato, de la extorsión en nuestro país. Y bueno, reitera el gobierno, el presidente de turno, que bueno, las críticas va a haber, pero se tiene que tomar acción. Gerí además ha manifestado que el Perú necesita, sin duda, estabilidad tras pasar momentos complicados hace un par de días con la destitución de la presidente Dina Boluarte y ahora la asunción del nuevo gobierno en estos 8 meses de transición democrática. Bueno, y por supuesto también tendrá que recibir el respaldo y el apoyo del Congreso de la República para que desarrolle su gobierno. José Gerí, que ya está caminando por las calles, todavía no ha salido al interior del país, pero seguramente lo hará, porque también no solamente es Lima, ¿no? El interior del país también clama, tiene necesidades, tiene urgencias, tiene proyectos que desarrollar, y el presidente es de todos, no solamente es de Lima, entonces seguramente también hará un recorrido por el interior del país. 8:53 minutos, 8:53. Bueno, y diversas reacciones del Congreso tras la designación del nuevo gabinete ministerial encabezado por Ernesto Álvarez. Congresistas de distintas bancadas se pronunciaron sobre la conformación del nuevo gabinete ministerial designado por el presidente de la República, José Gerí, quien asumió el cargo el pasado viernes tras la vacancia de Dina Boluarte por parte del Legislativo. El abogado constitucionalista Ernesto Álvarez, quien presidió el Tribunal Constitucional entre el 2012 y 2013, fue nombrado como titular del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y esto ha generado en realidad diversas reacciones en el Congreso, quienes han manifestado, pues, ¿no? Por ejemplo, Edward Málaga señaló que Álvarez no da la impresión de ser un elemento de ancha base y reconciliación. Luis Aragón, por su parte, otro congresista, sostuvo que habría sido ideal que los ministros elegidos por José Gerí no estén afiliados a ningún partido político. Vamos a ver cómo se desarrolla esto mientras las congresistas del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes y Sigrid Bazán, criticaron a Ernesto Álvarez, a quienes lo catalogaron de terruqueador, ¿no? De verdad, esto es lo que le podrían ofrecer al país, un premier que desprecia y terruquea. ¡Qué vergüenza! Mencionaron ambas en la red social X. Y ahora vamos a ver si es que le dan la cuestión de confianza. Claro, la cuestión de confianza. Eso también es otro paso que se tiene que dar en el Congreso de la República. Bueno, Susel está en campaña, pues, ¿no? Hay muchos que están en campaña y tienen que hablar no bonito, sino lo contrario, porque necesariamente así se hacen notar los políticos. Bueno, y hay un rey en Arequipa. Bueno, se trata de el rey de España, Felipe VI, que va a asistir hoy al relanzamiento de la Casa Museo Mario Vargas Llosa. Bueno, la presencia del rey de España, Felipe VI, ha pasado un tanto desapercibida, ¿no? Es toda una figura mundial. Por el contexto político, por lo que atraviesa el país, bueno, no le han dado la importancia al caso, pero lo cierto es que está en Arequipa. Va a participar de algunos eventos protocolares. También hay un congreso internacional de la lengua española, donde va a estar seguramente el rey dando inicio a esta actividad. Lo cierto es que el rey de España, Felipe VI, arribó la tarde precisamente del martes a la ciudad de Arequipa, acompañando a su esposa, la reina Leticia Ortiz, para participar del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, evento que se reúne a diversas autoridades y expertos en filología. Bueno, ahí está el rey de España participando de eventos en Arequipa. Bueno, ¿se dará la vueltita por Lima? ¿Saludará al nuevo presidente? Puede ser, ¿no? Parece que sí, ¿no? Vamos a ver qué pasa, cuál será la agenda del rey.
de España, que está en nuestro país. Bueno, es una figura mundial, es cierto, pero con estos temas políticos ha pasado desapercibida su presencia. Creo que se hizo un puente nomás, pasó por Lima así y después se fue a Arequipa. Fue a Arequipa, claro. No hubo un evento, digamos, protocolar en Lima, ¿no? No, que generalmente siempre sucede, a ver, ¿no? Lo invitan a Palacio o a la Municipalidad de Lima también, pero no. Tal vez sea a la vuelta. Regresando. Y que justo también el alcalde, por ejemplo, de Lima renunció, pues, ¿no? Renunció, ahora está Renzo Reyardo. Sí, pues Renzo Reyardo, que va a estar a cargo de la municipalidad. Bueno, entonces hay todo un movimiento político en nuestro país, de ahí también, digamos, de que se dejan de lado la presencia de algunas figuras importantes del mundo para, bueno, ver actividades también que se desarrollan bien en la ciudad blanca de Arequipa. 6:58 minutos, 6:58, antes de irnos a los titulares de la presente emisión del informativo Villarico, y tenemos todavía más información, digamos, ampliada sobre este tema de la paralización. Hay transportistas que ya salieron a circular normalmente, Zulema, ¿no? El día de hoy. Exacto, transportistas salieron a circular con normalidad en Lima, pese a convocatoria de paro y movilización para el día de hoy. Los transportistas de Lima y Callao han salido a laborar con normalidad hoy, miércoles 15 de octubre, pese a la convocatoria de paro y movilización de distintos colectivos sociales. En el paradero, por ejemplo, Puente Nuevo, en el límite de los distritos El Agustino y San Juan del Urigancho, se informó que la afluencia de unidades de transporte, de tanto formal como informal, es fluida, por lo que no se registran aglomeraciones de pasajeros. Se decía que iba a haber un paro, pero hasta el momento todo está yendo con normalidad. Fueron lo que comentaron los ciudadanos, ¿no? En el centro de Lima, desde la Plaza 2 de Mayo, también circulan con normalidad buses, cústeres y combis de distintas líneas, ¿no? Y bueno, cabe recordar que el pasado sábado 35 representantes de gremios de transportes urbano formal se reunieron con el presidente José Gerí en Palacio de Gobierno para ratificar acuerdos a los que ya se había llegado con el anterior gobierno de Dina Boluarte, orientados a combatir la ola de extorsionadores que sufre el sector. Entre estos acuerdos estaba declarar de emergencia el transporte público, y creo que esta reunión con el presidente José Gerí ha motivado, ¿no? Han sido escuchados y ha motivado a que no puedan acatar el paro, ¿no? Sí, participar de esta movilización el día de hoy. Vamos a estar atentos, por supuesto, cómo se desarrolla esta actividad y, por supuesto, alcanzándoles la información a ustedes, amigos oyentes. Bueno, a nivel internacional, en Ecuador se abrió una investigación por la explosión de un coche bomba en Guayaquil. Bueno, la alta ola de criminalidad, de violencia también se está originando en Ecuador, ¿eh? Las autoridades ecuatorianas han realizado un nuevo balance de víctimas por la explosión de un coche bomba en los exteriores de un importante centro comercial allá en Guayaquil. Bueno, esto ya lo compararon con un acto terrorista, ¿no? Allá en Ecuador, en nuestro vecino país. Lamentable lo que viene ocurriendo. Ha habido candidatos, ¿no?, que han sido, digamos, objeto, digamos, de amenazas, ¿no?, para el gobierno, incluso de intentos de homicidio. Imagínense, Ecuador también está bastante movido. Lo mismo pasa en Colombia, ¿no? Cuando existe mucho descontento social, intereses políticos de por medio también, y no se tiene que llegar a estos niveles, digamos, de criminalidad. Hay que tener mucho cuidado. Nuestro país está desarrollándose de la mejor manera, pero también de la mano con estos aspectos que son, digamos, que tiene que combatirse a nivel del gobierno, y esta tarea la va a asumir sin duda el nuevo presidente de la República con su gabinete ministerial. Tenemos que darle pacificación al país, tenemos que continuar con los proyectos que involucren participación ciudadana, además también proyectos que generen bienestar en la población. El tema de la educación, la salud es fundamental, son ejes trascendentales para seguir desarrollando como país, y esa es la tarea también del nuevo gobierno, que ahora están en campaña. Muchos están en campaña, van a ofrecer el oro y el moro, y hay que tener mucho cuidado. Siempre analicemos las propuestas de cada candidato para poder elegir adecuadamente y no estemos en estos cambios que generan retraso en nuestro país. Démosle una, digamos, transición democrática, y que el gobierno también culmine sus 5 años de mandato, pero la población a veces es bastante impaciente, movido también por algunos políticos, y sobre todo en el Congreso de la República, que debemos buscar un equilibrio necesario. Hay que tener mucho cuidado porque
ejemplo, en Ecuador ya se está originando estos cochebomba, ¿no? Actos de violencia ya terrorista que no queremos volver a llegar porque el país ya pasó. Ya hemos sufrido estos atentados, hemos sufrido con actos de violencia radicales que realmente nos han generado mucho retraso. 7 de la mañana, que ya con un minuto. Vamos a los titulares, ¿no? Vamos a los titulares, volvemos con la ampliación, por supuesto, de más notas en el informativo Huillaricuy. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. Vamos con los titulares. Antes nos vamos, por supuesto, con el marco del informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, hoy estamos precisamente miércoles 15 de octubre del año 2025, en el año de la recuperación y la consolidación de la economía peruana. Vamos a la frase de la semana, Zulema. Nuestra frase de la semana: la motivación también se manifiesta en factores externos que animan a la acción, como el apoyo de un amigo. Bueno, vamos entonces a recordar qué pasó un día como hoy, amigos oyentes. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales. También se conmemora el Día Mundial del Lavado de Manos. Muy bien, esto, una recomendación, siempre no olvidemos esto, ¿no? Del lavado de manos para evitar enfermedades. También hoy es el Día Mundial de la Ética. Bueno, ¿cuántos dejan de lado este aspecto, no? Sobre todo en el ámbito político. Repasemos la historia que pasó un día como hoy. En 1820 se da el combate de Nazca. Los patriotas al mando del general Álvarez de Arenales vencen a los realistas. Bueno, vamos a repasar qué pasó en el año de 1853. Atención, el presidente Echenique ofrece el baile de la victoria, pomposa fiesta social en la vida republicana limeña. Años más tarde, en 1863, en ceremonia presidida por el alcalde Gregorio Hurtado, se llenó la primera botella oficial de la cerveza Pilsen Callao. Bueno, ahí está la cerveza Pilsen Callao, que es emblemática. Año 1863. Tiene años. Sí, muchos años. En el año de 1865 muere en Santiago de Chile Andrés Bello López, educador y jurista venezolano, uno de los humanistas más importantes de Sudamérica, autor de los Principios del Derecho de Gentes. En 1959 se realiza la inauguración del Museo de Arte de Lima. Bueno, también en el año de 1965 los judíos son exculpados de la crucifixión de Jesús por el Concilio Ecuménico. En 1973 muere en Lima el deportista Eduardo Divós Chapuis, alcalde de Lima en 1970, hijo del también alcalde de Lima Eduardo Divós Damer. Mientras tanto, en el año 2006, Estudiantes de La Plata derrota en el Clásico Platense por 7-0 a Gimnasia y Esgrima en un partido de fútbol correspondiente a la primera división de Argentina. Se establece además la mayor goleada de la historia de este enfrentamiento, que se celebra desde el año de 1916. En el 2011 tiene lugar manifestaciones pacíficas en más de 650 ciudades de 80 países para reclamar un cambio a nivel mundial por la mala gestión de la clase política. En el año 2013, con una serie de combinaciones que dejaría fuera de último momento a Panamá del Mundial de Fútbol, México se clasifica al repechaje de este Mundial 2014 en uno de los capítulos más cardíacos del hexagonal y sombríos además del combinado mexicano. En el 2017, un gran incendio forestal devasta la región española de Galicia y el norte de Portugal, dejando decenas de muertes. Bueno, nos vamos entonces a los titulares en la presente emisión. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares.
7 de la mañana ya con 6 minutos, 7 con 6 minutos. Rápidamente, amigos oyentes, nos vamos a los titulares en la presente emisión del informativo Huillaricuy. Vamos con las noticias locales. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y de MUNA, convoca la jornada de conformación del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes para este martes 21 de octubre en el auditorio de la Institución Educativa Gran Amauta. Este es un espacio crucial para fortalecer la participación y el liderazgo de la niñez y la adolescencia, asegurando que sus voces sean partes de la gestión de Chalhuahuacho. También en la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a través del proyecto de mejoramiento de capacidades productivas en la crianza de gallinas ponedoras para la comercialización y mejora de la nutrición de las comunidades de Sijawi, Yadquiri y Acpitán, están continuando con el fortalecimiento de las capacidades productivas de las familias rurales en la venta de aves y huevos, esto en el distrito de Coyurqui. Vamos con más noticias y en el marco del tercer encuentro regional de municipios, ciudades y comunidades salubres 2025, la Municipalidad Distrital de Cotabambas fue reconocida por el Gobierno Regional de Apurímac y la Direza Apurímac por sus destacadas intervenciones comunitarias innovadoras en salud. Este importante reconocimiento se otorgó en cumplimiento de las políticas sectoriales que ayudan a mejorar los indicadores sanitarios y garantizar la accesibilidad a los servicios de calidad en toda la región. Nos parece muy bien. Felicitaciones a nuestros amigos de esta municipalidad con esta iniciativa. Mientras tanto, también la Municipalidad Distrital de Mara, en coordinación con el programa Educa, realizó el concurso con las instituciones educativas del distrito de Mara. Este concurso tiene como objetivo fomentar una cultura ambiental en la comunidad educativa, promoviendo el desarrollo sostenible, el uso responsable de los recursos naturales y la implementación además de los biohuertos escolares mediante el uso de materiales reciclables. Vamos con más noticia y la Municipalidad Distrital de Coyurqui invita a participar del Festival Coyurqui por un futuro sin anemia en conmemoración del Día de la Alimentación Saludable, a desarrollarse el lunes 20 de octubre desde las 8 de la mañana en la Plaza de Coyurqui, donde podrás participar en juegos y concursos como maratón de adultos mayores, concurso de comeloncitos bebés de 6 a 11 meses, concurso de glotones en adultos mayores y concurso gastronómico con alimentos ricos en hierro. Nos parece muy bien. Este tema de la anemia es fundamental. Combatirla es el trabajo no solamente del sector salud, sino también de nosotros como padres de familia y las autoridades locales. La Municipalidad Distrital de Coyurqui está trabajando en ese objetivo. Hace poco también estuvieron con un proyecto de gallinas felices, ¿no? Para la comercialización, sobre todo la venta de los productos, básicamente de las gallinas, básicamente huevos orgánicos, y también un festival gastronómico que incluía la carne de este animal de corral. Bueno, nos parece bien, y ahora están trabajando el tema de precisamente la anemia, ¿no? Un futuro sin anemia en los niños, sobre todo de este distrito de Coyurqui. Vamos con más titulares, amigos oyentes, en el plano regional. Orgullo por la provincia de Cotabambas. El joven Cristian Russell Vargas Ortega ha logrado un histórico reconocimiento al ser uno de los seleccionados entre más de 1.700 postulantes de toda América Latina para obtener una prestigiosa beca otorgada por la Fundación Carolina de España. Esta beca le va a permitir culminar una especialización en derechos humanos en la reconocida Universidad Complutense de Madrid. Felicitaciones a Cristian Russell Vargas Ortega, natural de la provincia de Cotabambas. Vamos con más noticias y estudiantes del cuarto grado del Colegio de Alto Rendimiento COAR de Apurímac destacaron en la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka 2025, logrando el segundo lugar a nivel regional en la categoría E. Indagación en Ciencias. Participaron diversas instituciones educativas de la región presentando proyectos innovadores. Buena preparación en los COAR, sobre todo en Apurímac. Hay que seguir trabajando en ese objetivo. Son chicos que están desarrollando, digamos, sus actividades de educación, de preparación de la mejor manera. Estos centros de alto rendimiento generan competitividad y están precisamente a la altura de instituciones educativas a nivel nacional. Más titulares en el informativo Huillaricuy, 7:11 de la mañana, 7:11. Atención, amigos oyentes, hayan abandonados cartuchos de dinamita, mecha y fulminantes en vía de evitamiento, material explosivo abandonado y cuyo origen se desconoce, fue hallado dentro de un costal de rafia en la vía de evitamiento sector Limapata Alta, esto en Abancay. Pobladores alertaron a policías sobre hallazgo de materiales explosivos dentro de un costal de rafia. Debe ser del tema de la minería ilegal. No creo que estemos
volviendo a temas de actos de terrorismo, ¿no? Pero lo cierto es que hay un saco de rafia que ha sido encontrado con restos precisamente de dinamita y mechas y fulminantes. La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac confirmó la sentencia de cadena perpetua contra James Daniel Quindayo Aymara por ser el autor del delito de violación sexual de menor de edad y actos contra el pudor en agravio de una niña de 12 años. Bueno, ahí está, eso es ejemplar, me parece ejemplar. Mientras tanto, en Cusco, los vuelos en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete se reanudan tras 12 horas de suspensión por mantenimiento en la pista de aterrizaje. Varios pasajeros aguardaron en la sala de embarque la reanudación de los vuelos hacia Lima. Los pasajeros además llegaron desde muy tempranito al aeropuerto Velasco Astete de Cusco. Se reanudan los vuelos, estuvo en mantenimiento la infraestructura del aeropuerto Alejandro Velasco Astete, que recibe por día más de 35 vuelos. Es el segundo aeropuerto más movido, digamos, del país después del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Bueno, pero la infraestructura, ¿en qué estado está? No se ofrecen las condiciones necesarias. Bueno, es cierto, se está haciendo un aeropuerto nuevo en Chincheros, pero todavía eso tiene para larga data. Mientras tanto, este aeropuerto debería ser remodelado, refaccionado, debería ofrecer una nueva imagen, porque hay cantidad de turistas que se mueven o se desplazan por este aeropuerto. ¿Tú cuando viajas, Zulema? ¿Usas bastante este aeropuerto? Justo uso bastante este aeropuerto. ¿Has visto de cerca, bueno, cómo está deficiente la infraestructura, sobre todo de este aeropuerto? Sí, de todas maneras, ¿no? Y bueno, esperamos que puedan avanzar con la obra rápido del aeropuerto de Chincheros, sí, ¿no? Que por lo que he visto va a ser muy grande. Sí, es bastante amplio, hay mucho retraso, es cierto, pero bueno, va a ofrecer una alternativa al país, ¿no? Sería el segundo aeropuerto internacional en el país, solo tenemos uno. Bueno, el aeropuerto Velasco Astete de Cusco ahorita está catalogado como internacional. Pero solo recibe vuelos de Bolivia. Sí. No más a lo mucho de Chile, pero bueno. Lo cierto es que tiene que haber mejoras en el tema de infraestructura también aérea, ¿no? Eso es importante para el desarrollo del país. Vamos con más noticias. Prisión preventiva para menor por presunta extorsión a su ex empleador. La Corte Superior de Justicia de Arequipa dictó 6 meses de prisión preventiva para un adolescente de 17 años identificado como Clark LC alias Farid, quien está acusado de extorsión agraviada contra su ex empleador. Según las acusaciones, el menor amenazó a su víctima con artefactos explosivos, exigiendo el pago de 150,000 soles a cambio de no atentar contra su vida. Bueno, ahí está. Bueno, es un menor de edad, en realidad. Menor de edad extorsionando. Extorsionando, miren, 17 años. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, los jóvenes, no todos obviamente, pero será las redes sociales, digo yo, será el tema de familia, pero también como padres de familia tenemos que ser responsables. Tenemos que asumir el rol precisamente de educar bien a nuestros hijos y obrar con el ejemplo. ¿Dónde están los valores, no? Bueno, esto se va perdiendo y ahí está pues las consecuencias, ¿no? Jóvenes que ya están participando en actos de extorsión. En Lima es peor, 14 años, ¿no? 13 años ya tienen armas en la mano. ¿Y dónde están pues los padres de familia? Los padres de familia también deben ser pues delincuentes en muchos de los casos, ¿no? Entonces, ¿qué valores, qué impartimos a nuestros hijos en casa? El tema de la familia se ha ido desarticulando, y esto por temas ideológicos, no es de ahorita esto viene desde hace muchos años atrás, ¿no? Y ahí están las consecuencias. Ojalá que no nos vayamos, digamos, en peor, porque realmente como va la situación, todos estos actos de violencia, extorsión, sicariato, está precisamente liderado en muchos casos por jovencitos menores de edad. Lamentable. En Arequipa, atención, 100 años de soledad con anotaciones de Vargas Llosa es patrimonio cultural de la nación. El director de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, Alfredo Herrera, recordó que este ejemplar fue utilizado por el célebre escritor Mario Vargas Llosa para su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, titulada García Márquez, historia de un deicidio en 1971. Se trata de un libro que no solo está subrayado y marcado, sino que también contiene anotaciones críticas que reflejan la profunda interacción de Vargas Llosa con la obra de su colega colombiano.
Y el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, aprobó la deuda interna para terminar hospitales de Arequipa. Según el gobernador de Arequipa, la gestión de Dina Boluarte dejó encaminado el endeudamiento de 287 millones de soles y no hay riesgo con un nuevo gobierno. La salida de Dina Boluarte de la presidencia de la República no afectará en la solicitud del endeudamiento interno que hizo el gobierno regional de Arequipa por 287 millones 550 mil soles para terminar las construcciones de los hospitales Maritza Campos y Camaná. Esto en Arequipa, ¿no? Bueno, en Apurímac, ¿cómo están nuestros hospitales? Y en nuestro distrito de Chalhuacho, ¿cómo está nuestro nosocomio? ¿No? Que todavía ya tiene tiempo, ¿no? ¿Cómo están las gestiones? Nos preguntamos nomás, ¿no? Porque se ve que no hay hasta ahora atención. ¿Cómo está el centro de salud? Está atendiendo en lugares precarios. Y eso no solamente pasa acá, está pasando en el interior del país, en Arequipa, en Cusco. Pero tenemos que ponerle atención, ¿no? Ahí está la gestión de las autoridades. El tema de la salud es fundamental. Es cierto, hay que trabajar el tema de la prevención, más que, digamos, ya en las atenciones propiamente, pero necesitamos de un nosocomio, pues, para la atención. Y ahora nuestros amigos del distrito de Chalhuacho, por ejemplo, ¿dónde se atienden? ¿No? Tienen que ir a la ex institución educativa, ¿no? Antes el SEMA de Chalhuacho. Ahí están atendiéndose, ¿no? En aulas que han sido acondicionadas. Y el nosocomio que tenemos próximos, digamos, este centro de salud que se ha levantado con bombos y platillos y que ha sido pintado de blanco, ojalá que no sea un elefante blanco, señores y autoridades, tenemos que ponerle atención, ¿no? Y hacer las gestiones a las autoridades a donde se tenga que realizar, si es el Ministerio de Salud, si es el ministerio, digamos, de encargado precisamente de la ejecución de este importante proyecto. Necesitamos esto que se desarrolle. Bueno, ahí está pues el tema de dejar de lado algunas obras que son importantes en el interior del país. Bueno, los hijos del gobierno le va a poner atención, es cierto, han garantizado el presupuesto, sí, pero para Arequipa. 7:18 más titulares, amigos oyentes. Identifican a cuerpos carbonizados que fueron hallados en Juliaca, Puno. Los policías de la selección especializada y el fiscal de turno creen que ambos provienen o previamente fueron torturados, dice, de estos cuerpos que han sido identificados. Consternación causó entre la población de Juliaca un macabro hallazgo. 2 cuerpos de personas de sexo masculino fueron encontrados carbonizados en la intersección de las avenidas Chilla y Modesto Borda, esto en la urbanización San Matías de Juliaca. Vamos con más noticias. Feminicidio en Ayacucho. El asesino confiesa que estranguló a la madre de sus hijos y ocultó cuerpo en el río. El sujeto confesó a la policía haber acabado con la vida de la víctima, presuntamente por celos, y ocultó su cuerpo bajo piedras a la orilla del río Maizondo. ¿Dónde estamos, no? Bueno, seguimos dando este tipo de noticias, ¿no? Y se tiene que trabajar también a través de ministerios, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión, digamos, también social, ¿no? El Ministerio de la Mujer, ¿no? Se tendrá que desarrollar mayores acciones para evitar estos temas, ¿no? No solamente se trata de presupuestos, pero que no recaen, bueno, en la sensibilización de estos temas. Bueno, y el segundo equipo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, bajo la dirección del fiscal provincial Juan Carlos Amés y Blas y la fiscal adjunta Irma Yenicer Huamán Cuba, llevó a cabo diligencias urgentes inaplazables en torno al presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de feminicidio en agravio de Irene Castelú García, de 40 años. Joana Cabrera es la nueva gobernadora de La Libertad tras la renuncia de César Acuña Peralta. La médica internista Joana del Rosario Cabrera Pimentel asumirá desde hoy el cargo de gobernadora regional de La Libertad tras la renuncia de César Acuña Peralta para participar en las elecciones generales 2026 con su partido Alianza para el Progreso. Muchos allá dicen, ¿había gobernador? La Libertad. Se trata de Joana Cabrera, ¿no? Va a ser la nueva gobernadora allá en La Libertad. Mientras tanto, la señora Acuña renunció, ¿no? Renunció. Va a ser candidato. El candidato de los pobres, ha dicho. El candidato de La Plata como cancha. Bueno, es su derecho. Algunos seguramente votarán, otros no. Bueno, lo cierto es que hay cada cosa, pues, ¿no? En el tema de estas contiendas electorales. Vamos a ver cada cosa, amigos oyentes. Hay que saber elegir. Y van a ver cómo van a venir los candidatos a ofrecer de todo para desarrollar nuestro país. Hay que ser cuerdos, hay que ser equilibrados y sobre todo elegir bien,
porque ya no queremos estos retrasos. En el ámbito nacional, atención amigos oyentes, Pedro Castillo arremete contra José Llerí, dijo, hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí. En la audiencia de juicio oral por el fallido golpe de Estado, el expresidente volvió a rechazar las acusaciones en su contra y cuestionó la legitimidad del mandatario José Llerí tras la vacancia de Dina Boluarte. Vamos con más noticias en el ámbito nacional. Gobernador del Cusco advierte sobre grupos extremistas en las protestas de hoy, 15 de octubre. Werner Salcedo instó a la población a manifestarse pacíficamente y denunció que sectores radicales buscan generar caos y réditos políticos de cara a las elecciones 2026. Bueno, y razón no le falta, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahí se entremezclan, incursionan algunos grupos extremistas que generan daño. Y eso hay que tener mucho cuidado y la Policía Nacional tendrá que actuar, pues, ¿no? Yo creo que el gobernador Werner Salcedo estuvo también presente, ¿no? Con el nuevo presidente de la República en una reunión que se desarrolló ayer con los, gobernadores, alcaldes, ¿no? De Lima, en fin. Para ver, no sé si alcance su gobierno para poder abarcar varias cosas, pero por lo menos hay intención política. Defensa Legal de Dina Boluarte evalúa presentar acción de amparo contra vacancia presidencial. Joseph Campos, abogado de la expresidenta Dina Boluarte, dijo que ha planteado a la exmandataria presentar una acción de amparo contra la vacancia presidencial que aprobó el Congreso y que definió el fin de la gestión de su patrocinador. ¿Y con ello qué pretende? ¿Que vuelva? No sé. En acción de amparo, dice. Bueno, no sé, lo cierto es que ya fue... ya hay un gabinete. Pues, claro, ya se está avanzando. Yo creo que son más cortinas de humo para evitar el proceso que tiene, ¿no? Próximamente, Dina Boluarte, que de acuerdo a la información que tenemos, le han dado impedimento de salida. ¿No? Del país, ¿no? A Dina Boluarte, que ahora está en su casa, ¿no? Qué rápido pasamos la página, ¿no? O sea, pasamos de un gobierno a otro. Y ahora, pues una ciudadana común y corriente, ahora tendrá que afrontar sus procesos judiciales, con retoque incluido. Vamos con más titulares. Vamos con el ámbito internacional. Rusia desea éxito a José Llerí como presidente interino de Perú en su lucha contra la criminalidad. Rusia valora el cambio de presidente en Perú como un asunto interno de la nación y desea éxitos al presidente interino José Llerí. En la solución de los problemas que afectan al país, informó que hoy la diplomacia rusa en un comunicado publicado en su portal oficial. Bueno, también Irán dice que Donald Trump puede ser el presidente de la paz o la guerra, pero no los dos a la vez. Canciller iraní Abbas Araghchi cuestionó la supuesta postura pacifista de Donald Trump, acusado de promover guerras y alinearse con criminales de guerra, en referencia a su vínculo con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Reconstrucción de Gaza requerirá de al menos $70,000 millones tras 2 años de guerra. La reconstrucción total de Gaza podría tardar décadas y dependerá en gran medida del flujo del dinero que se destine a ese fin, aseguró Jaco Schiliers, representante del Programa para la Asistencia al Pueblo Palestino de la ONU. Bueno, hemos podido apreciar en fotos cómo de calamitosos se encuentran estas ciudades, ¿no? Todo destruido, niños sin futuro, jóvenes alzados en armas, ¿no? Y el rencor también que existe por esta guerra, ¿no? ¿Cuánto retraso trae una guerra, digo yo, por decisiones básicamente políticas, ¿no? Revanchismos, en fin, ¿no? Nosotros mismos nos hacemos daño. En realidad existe mucho pesar, dolor, precisamente ahí en Gaza, ¿no? Donde para reconstruirla van a necesitar de $70,000 millones. Más titulares en el ámbito internacional. Donald Trump anuncia 6 muertos tras nuevo ataque a presunta narcolancha frente a Venezuela. El presidente Donald Trump publicó las imágenes de Truth Social e informó que la embarcación traficaba drogas, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba en una conocida ruta. Vamos rápidamente a los titulares en el ámbito deportivo.
Vamos con los deportes. Vamos con los deportes. El partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes correspondiente a la fecha 14 del torneo clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2025 fue reprogramado para disputarse el jueves 23 de octubre. Hoy. Dio a conocer de manera oficial la Liga de Fútbol Profesional. No se juega hoy. Pensé que se jugaba el partido hoy. Bueno, estaba programado para hoy miércoles, mañana. Entonces el partido entre Sporting Cristal y Universitario. Ahí hubo unos temas con la hinchada básicamente, porque Universitario pedía que no se juegue con hinchas y ahora dice que sí, se va a jugar. Sporting Cristal está de local. Pero bueno, pues así anda el fútbol nacional. Bueno, y Cristiano Ronaldo se convirtió en el goleador histórico de las eliminatorias mundialistas. Uno más en la colección del bicho. Cristiano Ronaldo consiguió un nuevo récord en su carrera al convertirse de manera oficial este martes en el goleador histórico de las eliminatorias de la Copa del Mundo de FIFA 2025. ¿Hará más goles? Yo creo que ¿Cuánto? sí. Ya va a llegar a los 1000 goles. Increíble, toda una máquina de goles Cristiano Ronaldo. Ayer hizo un golcito más, ¿no? Para su colección, jugando precisamente por Portugal. 7 de la mañana ya con 27 minutos. Una ligera pausa, amigos oyentes de la radio. Volvemos con el detalle y el desarrollo de nuestras informaciones en el informativo Huillaricui. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no? Que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni echar a pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por el concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no cae pura, bajar en la culpa, ponen más chiquito, no cae alguien que no cae cuidar muy kiko. Autoridad municipal declaramos una de emergencia porque hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá está parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con los de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. En la ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso la municipalidad distrital de Chalahuacho pues tiene un recurso, yo diría después de la región, un recurso importante, significativo, que genera desarrollo. De la asignación presupuestal pues yo creo que es meritorio, considerable esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se revierta dinero alguno al tesoro público. Pero son cantidades de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, que hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40-50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural, y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Bají,
en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan yo tuchacuna, sapuchacuna, machaclachacuna, y más pichinguya guaño, caj pasto, pues roparon checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya hasta ocucamos ahí cura ponena, y chuntagamanaspa, mana como antinacho retuñamos ya milak que va aquí. Pero mana chicheta, la estaba silando ni mira con pinche cana y mapaj mi cana ni spalato. No hay con la está igual que era camina con cupacha y mapaj kan hatishan fosforote. Pai pawang este che ishat kana y mapaj mi cana ni spalato ni na con anje chiri controla na que anje chiri que son conch manche hatun chari marik laki ku. Sapanca comunidad sapalikuiman autodesconata. Seguramente sapan comunidad kan autodesconata. Che amigo chicona, sanción mis cata ciudad de che piconacha rufachicha un piconacha canas en cheto porque que canaya nicho daño riquile las tanques por sapang las tanques. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales de distancia deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Siete de la mañana ya con 32 minutos, 7:32. Volvemos en el informativo Huillaricuy ya rápidamente con el desarrollo de nuestras informaciones. Bueno, Zulema, tenemos, en esta oportunidad un nuevo gabinete ministerial que desde ayer ya se puso a trabajar, entiendo, ¿no? Sí, es lo que mencionan. Sí, pues, ¿no? porque el ministro del Interior ya estuvo reunido ayer justo para ver este tema de las marchas que se tiene el día de hoy, la movilización. También el premier ya estuvo desarrollando algunas acciones. Hoy no madrugó el presidente. Hoy día no lo vimos en ningún otro lado. Ya tiene a sus ministros. Medio noctámbulo es este señor, Yeri. Parece que le gusta estar siempre caminando en horas de la madrugada. Hoy no, parece que ha descansado. Bueno, lo cierto es que hoy tempranito ya va a sesionar el nuevo gabinete ministerial. Bueno, este cambio también que se ha originado en nuestro país. Ya estamos con Óscar Cáceres, ¿no? Óscar Cáceres, quien nos va a hablar sobre el nuevo gabinete. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenidos a Huillaricuy. Buenos días. Muy buenos días, Lema. Muy buenos días, estimado Williams. Muy alegre de salir a través de las ondas radiales de Radio Surfo y aprovechar la oportunidad también para saludar a nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas. Perfecto. Hay un tema muy interesante, Óscar, que nos trae esta mañana. Hablaremos sobre el nuevo gabinete ministerial, las figuras que se vienen para, manejar las carteras ministeriales y, por supuesto, conducir en este poco tiempo el destino de nuestro país. Adelante, Óscar. Así es, estimado Williams, el día de ayer hacíamos bastante reflexión con respecto a la elección de este nuevo gabinete y hay que decirlo así. Nuestro gobierno, nuestro Estado, en esencia y bajo la misma Constitución, indica que debemos tener un gobierno presidencialista. ¿Y por qué es necesario tener un gobierno presidencialista? Porque el nivel de concertación política en las bancadas del Congreso es mínimo y los niveles de concertación más giran en torno a los intereses particulares, partidarios, y esto pues le quita visión política a nuestro Estado. Es por eso de que nuestro Estado en esencia es presidencialista, para mantener la gobernabilidad, para mantener la estabilidad política y sobre todo la estabilidad económica. Pero ¿qué ha ocurrido? Estos últimos años tenemos un gobierno parlamentarista, quien decide todo hoy es el Parlamento de la República. Más que tener un gobierno parlamentarista, tenemos una dictadura parlamentaria. Y el día de ayer se ha evidenciado con bastante claridad, ¿no?, que la elección de los ministros obedece justamente a los intereses de cada bancada que está pues en el Congreso de la República. Hemos visto, por ejemplo, ¿no?, el premier tiene un antecedente político, él es aprista. No, también tenemos en el Ministerio de Economía y Finanzas una militante de APP, del partido de Acuña. En el Ministerio de Defensa tenemos a un militante de Renovación Popular. En Interior tenemos a un miembro integrante de Avanza País. En Justicia, ¿no?,
tenemos del partido de Podemos, lo propio. En el Ministerio de la Mujer tenemos a alguien de Somos Perú. En el MIDIS, lo propio, otra vuelta APP. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Fujimorismo. En Trabajo, en Minagri, otra vuelta tenemos de Somos Perú. Hasta el partido de Perú Libre tiene su bancada del Ministerio de Mi Vivienda. Lo que hemos visto el día de ayer es una clara muestra de que el presidente de la República, José Enrique Gerí, prácticamente ha doblado el codo ante un Congreso que prácticamente gobierna. No solamente pone presidentes, destituye presidentes, coloca nuevos presidentes, sino también un Congreso que coloca miembros en el Tribunal Constitucional, pone fiscales, como hemos visto José Gálvez, también lo propio en la Defensoría del Pueblo. Y hoy se ha evidenciado que tenemos un gabinete ministerial, ¿no?, a la medida del Congreso de la República. Es una pena, es una lástima, y lo que más llama la atención es de que el presidente del Congreso tenga pues un discurso un poco confrontacional a todo aquel que protesta, y sus antecedentes en los tweets que hemos visto es de que tiene unos términos calificativos a toda esta generación Z, llamándolos herederos del NRPA, ¿no? Esas posturas confrontacionales desdicen mucho de una personalidad, porque el gobierno de José Enrique Gerí se hace llamar el gobierno de transición y reconciliación. Entonces esperemos que en los próximos días vaya a moderar también su discurso y los calificativos que vaya a tener el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Esos serían los comentarios con respecto a la elección de este nuevo gabinete que se hace llamar de la reconciliación del presidente José Enrique Gerí. Bueno, perfecto, Oscar, nos parece muy bien el comentario que desarrollas. Efectivamente, lo que necesita el país ahora es reconciliación, como dice, la propuesta que trae este nuevo gobierno, la transición y reconciliación. Y por supuesto esto también recaiga en el interior del país, porque ahorita solo se está viendo la capital de la República, pero el país en general también requiere y necesita de la presencia del Estado para poder seguir desarrollándose. Oscar, te agradecemos. Muy amable, muy buenos días. Reitero el saludo a toda la provincia de Cochabamba. Perfecto, muchas gracias. Estuvo con nosotros Oscar Cáceres alcanzándonos este comentario, ¿no?, con respecto precisamente al nuevo gabinete ministerial. Y efectivamente, pues, ¿no?, siempre suele haber políticos. De todas maneras. En esto, porque hacen carrera, pues, ¿no? Se muestran también en estos están afiliados escenarios. a algún partido y todo ello. Necesariamente. ¿No? El nuevo, por ejemplo, premier, ¿no? Hablamos de Ernesto Álvarez. Tiene, bueno, recorrido político, académico también. Pero ¿a quién más pues vamos a elegir? O sea, yo pienso que veamos qué trae Ernesto Álvarez con su nuevo gabinete, porque él va a presidir este gabinete ministerial. Vamos a ver cómo van trabajando en los próximos meses. Como reitero, esto va a ser de transición básicamente, ¿ah? No creo que se haga mucho tampoco, tienen 8 meses, en 8 meses no se puede hacer mucho, ¿no? Entonces hay que darle continuidad a las buenas cosas, nada más, y a lo que falte y adolezca el país hay que ponerle un poquito más de fuerza, sin duda que sí, sobre todo al tema de la violencia y criminalidad. 7:40 minutos, vamos al detalle, más notas. Vamos a lanzar en breve, hay un concurso que se va a lanzar a través de nuestro medio de comunicación, ¿no? Huarmachacunas Taquini ya se viene, ¿ah? Vamos a ampliar esta información en breve porque nuestra colega Lisbeth Saldívar está coordinando, nos dice una entrevista precisamente para este tema. Pero antes, reiteramos esta información a nivel nacional, sin duda está movido porque hay un nuevo gabinete ministerial, ayer juramentó. Hay sin duda analistas políticos que están a favor y otros en contra, analizan un poco este gabinete. Lo cierto es que tendrá que ir al Congreso de la República también a pedir el voto de confianza. Hay muchos políticos o congresistas también que han dado su posición, han dicho que no le vamos a dar la cuestión de confianza, no nos parece bien, pero ya no generemos desestabilidad en el país. Yo creo que veamos pues qué pasa. Si el Congreso mismo ha llevado a este punto a nuestro país con un nuevo gobierno, tendrá que ratificarle y darle la confianza pues al señor, en este caso a Ernesto Álvarez, que va a presidir el Consejo de Ministros y en general a este gobierno de transición,
que necesita el país, sobre todo consolidarse o volver a la rienda, digamos, del crecimiento económico y el desarrollo. No podemos estar en estas situaciones, digamos, de que generan inestabilidad en el país. 7:41 minutos, vamos al detalle de nuestras notas en el informativo Huillarico y amigos oyentes. Queremos enviar un saludo también a nuestros amigos allá en Tambobamba, nos están escuchando a través de los 97.5 de la FM. Ahí se encuentra nuestra colega Gladys Quispe, también por supuesto como monitora, ¿no? Está siempre monitoreando nuestro medio de comunicación, nos dice que todo está perfecto, está saliendo bien allá en Tambobamba. 7:39, no, 7:41 ya, no, cambió el digital, 7:41. 7:41 y vamos a enlazarnos en esta mañana con Paulino Tapara. Él nos va a dar más información sobre este concurso Huarmachacuna Taikini, que es el tercer concurso de coros infantiles navideños 2025. ¿Cómo estás, Paulino? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días con todo el equipo de la radio y asimismo a la población chalhuachina. Y por qué no decir de nuestro querido Tambobamba y Apurímac, con todos tengan un bonito día. Allí punchao cacho con toda la panaicuna, que punchao alguien que falsimanta. ¿Alguna pregunta, por favor? Allí puncha y Paulino, ¿cómo está? Bienvenido al informativo Huillaricuy. Efectivamente, Paulino, tenemos próximamente ya el lanzamiento oficial, bueno, desde ahora estamos haciendo el lanzamiento oficial ya de este concurso Huarmachacuna Taikini, ¿no? Este concurso que ya se ha desarrollado anteriormente y que ha tenido el éxito del caso porque los niños participaron en esto de los coros infantiles y llevaron adelante estas melodías, básicamente con ocasión ya de celebrar la Navidad. Coméntanos de este concurso y por supuesto cuál es el alcance que se tiene. Paulino, adelante. Gracias por este medio. Quiero informar a toda la población de Chalhuahuachino y de las instituciones educativas del distrito de Chalhuahuacho. Estamos realizando este concurso que va a ser del nivel primario. Vamos a realizar Huarmachacuna Taikini, ¿no? Coros infantiles navideños, que va a ser el 8 de noviembre. Tenemos el primer concurso y en los finalistas tenemos el día 15 de noviembre. Entonces, para lo cual invitamos a todas las instituciones educativas públicas de Chalhuahuacho a participar masivamente en este evento, que es muy importante porque aquí desarrollan muchas actividades nuestros niños, tanto así como motricidad, pensamiento, producción de textos, todas las habilidades, destrezas, ellos van a desarrollar en este concurso, que es muy importante. Entonces estamos organizando ¿cómo se podría decir? A ver, con el auspicio de MG Las Bambas, Asociación de Desarrollo de Las Bambas y el operador CAE Perú. Entonces ahí estamos desarrollando esta actividad muy importante para nuestros niños de nivel primario. Paulino, coméntanos cuál es el cronograma que tenemos ahora. Entiendo que se va a hacer ya la invitación a las instituciones educativas. Claro, esto también en coordinación con la UGEL de Cotabambas. Entiendo que ya se tiene la autorización. Entonces ahora vamos con la invitación, la promoción propiamente. ¿Cuáles son las fechas que se tienen próximamente? Sí, esa actividad tenemos en convenio con la UGEL y con todas las instituciones que estamos acá en el distrito de Chalhuahuacho. El cronograma es a partir de la fecha, a partir prácticamente de hoy día, inicia las inscripciones hasta el 30 de octubre. Hasta el 30 de octubre es las inscripciones. Seguramente ya voy a estar llegando a todas las instituciones educativas, llevándolos el oficio y dejándolos a ellos para dar a conocer su participación y las fichas de inscripción que los vamos a proporcionar nosotros. A todas las instituciones, tanto virtual y en físico, los vamos a proporcionar las fichas hasta el 30. Perfecto, nos parece muy bien. Bueno, esto está dirigido, Paulino, a las instituciones educativas iniciales del distrito de Chalhuahuacho. Bien, Paulino, importante lo que nos alcanzas. Haz la invitación respectiva entonces a las instituciones educativas primarias, sobre todo a los directores, ¿no? A la plana de docentes también, para que puedan participar, y padres de familia también, porque la comunidad educativa es integral. Entonces, la invitación respectiva.
Muchísimas gracias. Muy bien, entonces invito al señor director, a la plana docente, a los estudiantes, los padres de familia. Va a ser muy importante aquí su aporte de ellos, porque con la presencia de los padres, los hijos se desenvuelven, trabajan bien, entonces ahí va a ser su importante los padres de familia. Invitamos a ellos y también al señor director y a todas nuestras autoridades que nos apoyen en este evento. Va a ser muy importante. Guarmachacuna Taquini es muy importante este desarrollo que se va a realizar. Entonces invito a todas las autoridades educativas que a partir de la fecha ya inician las inscripciones se pueden comunicar a este número, a mi número, o también a la misma operadora de la radio, también se pueden comunicar, pero las inscripciones se están realizando en Chalhuahuacho. Pero voy a llegar yo a todas las instituciones educativas invitándolos, pero ya tener presente este evento que se va a realizar, muy importante, que es Guarmachacuna Taquini. Muchísimas gracias, Andrés. Perfecto, profesor Paulino, le agradecemos por la información. Ya saben, el profesor Paulino va a estar recorriendo las instituciones educativas primarias del distrito de Chalhuahuacho, llevando las bases del concurso, promoviendo también a través de nuestro medio de comunicación este concurso interesante que se desarrolla a través de nuestra emisora Surfo y La Voz de Todos, y que por supuesto tiene el apoyo también de la Asociación de Desarrollo Las Bambas, la UGEL Cotabambas y Minera Las Bambas. Un gran abrazo, Paulina, estaremos en contacto y por supuesto nosotros también vamos a hacer eco de este concurso que es necesario y que genera la participación de las instituciones educativas primarias, los niños de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Un gran abrazo. Muchísimas gracias por llegar a toda la provincia y por qué no ha sido la región. Gracias por esta entrevista. Gracias. Perfecto. Hasta pronto. 7 de la mañana ya con 48 minutos, 7 con 48, qué rapidísimo pasa el tiempo. Ya saben, hay un concurso de coros infantiles, Guarmachacuna Taquini. Las inscripciones van a ser hasta el 31 de octubre de este mes. Por supuesto, también esto lo está promoviendo la Asociación de Desarrollo Las Bambas, Radio Surfo, y se suma a esta iniciativa para poder llevar adelante este concurso de coros infantiles Guarmachacuna Taquini, que se va a desarrollar precisamente en el marco ya de esta próxima Navidad, ¿no? Los niños cantarán y harán coros navideños. Nos parece muy bien. Estaremos atentos a este concurso. 7:49, vamos con más información, Zulema. Vamos con más noticias. Y la Municipalidad Distrital de Mara, a través de la Subgerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental y la Oficina de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Municipales, en coordinación con el programa Educa, realizó el concurso con las instituciones educativas del Distrito de Mara. El concurso escolar de biohuertos y o jardines con materiales reciclables. Yo siembro y reciclo. Este concurso tuvo como objetivo fomentar una cultura ambiental en la comunidad educativa, promoviendo el desarrollo sostenible, el uso responsable de los recursos naturales y la implementación de biohuertos escolares mediante el uso de materiales reciclables. De esta manera, juntos, se construye un distrito más verde, saludable y responsable con el ambiente. Esto en el distrito de Mara, ¿no? En el distrito de Mara. Tenemos acá, me parece, los ganadores del concurso de biohuerto escolar en el nivel primaria. El segundo puesto se lo llevó la institución educativa 50672 San Miguel Arcángel de Capacasa, y el primer puesto para la institución educativa 50631 de Mara San Miguel. En el nivel inicial, el tercer, una mención honrosa para la institución educativa Ñahuampuquio, y el tercer puesto, la institución educativa Curca de la comunidad de Curca. El segundo puesto para la institución educativa de nivel inicial 178 Virgen Rosario en Apumarca, y el primer puesto para la institución educativa 1018 Miraflores del barrio Miraflores. Ellos fueron los ganadores. Un abrazo para nuestros escolares, ¿no? Hubo un concurso de biohuerto escolar ahí en el distrito de Mara. Ahí tenemos las fotos que nos han alcanzado también a través de las redes sociales, ¿no? Participación plena de los niños, tanta iniciativa, ¿no? Bonito, bonitos biohuertos. Creativo. Sí. Con material reciclable, ¿no? Y simulando animales. Muy colorido.
Muy bien, felicitaciones a los docentes también que trabajan estos temas, ¿no? Con los niños, ¿no? Y jóvenes de las instituciones educativas allá en el distrito de Mara, que hace poquito estuvo también de aniversario, ¿no? En el marco de ello también se desarrollan estas actividades. Y los niños y jóvenes de las instituciones educativas tienen que, bueno, replicar esto también de repente en el hogar, ¿no? Estos biohuertos son necesarios para tener un distrito verde, ¿no? Un distrito distinto, y sobre todo también sensibilizar a nuestros papás, ¿no? A veces los padres de familia estamos con varios temas, sobre todo económicos, pero también tenemos que escuchar a nuestros hijos, porque a veces traen este tipo de iniciativas. Papá, mamá, ¿por qué no hacemos un biohuerto? ¿Por qué no hacemos nuestro jardincito acá? Tenemos un espacio. ¡Qué bien! Y hay que darle la iniciativa al niño, al joven, que desarrolle, que haga, y eso es parte de su formación también personal, incluso de valores, porque juntos en familia se puede sembrar muchas cosas, no solamente va a ser un biohuerto, sino van a sembrar valores en sus hijos. Siempre pongámosle atención a nuestros menores. 7:52, vamos con más informaciones, nos vamos al ámbito regional. Atención, clima peligroso, dice el pregón, hay lluvias, granizadas y ventarrones que están afectando a diversas familias. Esto se ha originado precisamente en los últimos días. La región Apurímac viene soportando un cambio drástico en las condiciones climáticas, con lluvias intensas, granizadas y fuertes ventarrones, que han dejado varias familias afectadas y daños materiales en diferentes provincias de nuestra región. Sí, pues el clima está un poco alterado, siempre la recomendación a tener cuidado. Tienen que ya empezar a arreglar los techos también de las viviendas, ¿no? Las canaletas también hay que empezar a limpiar. Ya se viene la temporada de lluvias para evitar precisamente las inundaciones y el riesgo que origina pues las intensas lluvias. Vamos con más noticias. Y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Subgerencia de Administración Tributaria, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, intensifica los operativos inopinados de control y fiscalización del transporte. Esta acción va a permitir buscar y mejorar la seguridad vial y asegurar que las unidades de servicio público y particular cumplan rigurosamente con la normativa vigente. Con estos operativos, la gestión municipal reafirma su aplicación de principio de autoridad y compromiso con el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos. Esto en Chalhuahuacho, con apoyo de la Policía Nacional del Perú. Bueno, me parece bien. Entonces va a haber control ahí, ¿no? Más control. Inopinado. Y los que agarran motocicleta tienen que usar su casco, pues, ¿no? De seguridad. Sí, porque están sin casco. También tienen que tener licencia. Y SOATs. También, claro. Pero, a ver, hagan operativos como están haciéndolo. Muchos de nuestros hermanos que agarran una motocicleta no tienen estas, digamos, los EPPs, ¿no? O sea, los equipos de protección personal, en este caso, su casco de seguridad, incluso guantecitos, ¿no? Y los llevan a otra persona incluso, ¿no? Llevan a niños. Adelante y atrás. Y sin casco, sin protección. A ver, un accidente de tránsito, nos preguntamos, las consecuencias son fatales, pues, hay que tener mucho cuidado, conciencia también, es cierto, necesitamos movilizarnos a veces de la comunidad hacia Chalhuahuacho, Akira, en fin, pero hagámoslo con las condiciones también, porque también, como dice Zulema, necesitas SOAT, no es así nomás, agarrar una motocicleta, es una unidad motorizada. Dios no quiera, pasa un accidente, ahí vienen pues los problemas, ¿no? ¿Quién te va a atender? ¿No? Si no tienes SOAT, vas a un establecimiento de salud, no tienes seguro, ¿cómo te van a atender? ¿No? ¿Y cómo quedas? Hay que tener cuidado, jóvenes, sobre todo, incluso jóvenes padres de familia también, que están llevando a sus hijos, a su esposa. Pueden hacerlo, sí, pero con las precauciones del caso, ¿no? Con las precauciones. Entonces, la municipalidad está emprendiendo esta campaña de control precisamente a unidades motorizadas, principalmente motos, ¿no? Que transitan por el distrito. Nos parece bien, hay que trabajar en el tema de la prevención, también de accidentes. Esto de la mano también con nuestros amigos de la Policía Nacional del Perú. 7:55 ya, vamos con el detalle de más notas, amigos oyentes, en el informativo Huillaricuy. Bueno, y también hay un titular importante en la región, dice que está avanzando ya la construcción de lo que va a significar precisamente, amigos oyentes, el moderno hospital estratégico, dice, en Cotaruce. Bueno, hay hospitales que han iniciado su construcción, pero en el proceso se van cayendo. Al inicio del informativo lo decíamos, ¿no? ¿Cómo están nuestros hospitales, nuestros centros de salud? ¿No? Muchos atendiendo en precarias condiciones.
cuando nuestra región ahora felizmente, gracias al aporte del canon minero, ¿no? Regalías mineras específicamente, porque eso es lo que está aportando más a la región y le está moviendo la economía, podemos desarrollar proyectos, ¿no? Sobre todo en nuestra provincia de Cochabamba, pero tenemos que llevarlos a término. Y entonces ahí recae pues el trabajo de las autoridades, también de los dirigentes, ¿no? De ir a preguntar cómo va el avance de esta construcción, por ejemplo, de los hospitales o los centros de salud, ¿no? Porque la población necesita una mejor atención. Normalmente se deriva, ¿no? Pacientes ¿a dónde? A la ciudad imperial del Cusco. Y nos preguntamos cómo está la salud en Cusco, cómo está la infraestructura, pésima también. Entonces, si tú eres derivado a un centro de salud supuestamente más grande, en una ciudad más grande, no vas a tener atención inmediata, porque también la crisis, de ese lugar, claro, ¿no? De la salud está allá, ¿no? Y esa población también necesita. Exacto. Pues, ¿no? Está complicado, entonces se necesita que la infraestructura avance, que se equipe adecuadamente. No soñemos mucho también, a veces queremos hospitales de mayor envergadura, no con la, digamos, catalogación que de repente no corresponde a un centro de salud o de repente a un poblado. Pero sí hagamos de que por lo menos tengamos pues buena atención de salud, y eso es fundamental. Bueno, en Cotarús entonces van a iniciar, ya está avanzando esa construcción de un moderno hospital, ojalá que llegue a término, decimos, porque también se han paralizado obras allá en Abancay. 7:57, más informaciones. Vamos con más noticias. El Hospital Guillermo Díaz realiza campaña de descarte de cáncer de mama y cáncer de próstata. El Departamento de Oncología del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay viene llevando a cabo la campaña ecográfica por la Semana Internacional de la Lucha contra el Cáncer. En esta campaña se vienen realizando ecografía para descarte de cáncer de mama, como también el descarte del cáncer de próstata. En forma gratuita, estos exámenes se vienen realizando en el servicio del radiodiagnóstico del nosocomio regional de Abancay. Esta campaña tiene como objetivo la detección temprana del cáncer, lo que permite un tratamiento oportuno y mejora de forma significativa las posibilidades de una recuperación del paciente. Al respecto, el doctor Gustavo Saldívar, jefe del Departamento de Oncología del nosocomio regional, indicó que en estos tipos de campaña contra el cáncer se previene a través de la promoción de los estilos de vida saludables y la detección temprana. Esto incluye evitar el tabaco y el alcohol, mantener un peso saludable, realizar actividad física y tener una dieta nutritiva. Perfecto, muy bien. Vamos con más informaciones, amigos oyentes. En el plano nacional, habíamos indicado de que hoy se va a desarrollar una movilización a nivel nacional. Bueno, también están evaluando nuestros amigos de las universidades del interior del país, sobre todo en la UNAMBA, también han anunciado que van a hacer una movilización. Bueno, reclamando al gobierno mayor atención. Reitero, la mirada del gobierno no solo tiene que ser a la capital Lima, sino también al interior del país. Cada región tiene necesidades, pero tampoco veamos con mucha expectativa, sobre todo expectativa, ¿no?, a este gobierno, porque tiene pocos meses, es un gobierno de transición, pero por lo menos lo necesario, o sea, que se concluya lo que se está haciendo está bien, tienen que darle continuidad. Para ello es importante que los ministerios tengan un líder, como es el ministro, y puedan desarrollar en adelante. ¿Cuándo va a ser el voto de confianza? Será entre estos días, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, porque sí, primero, entiendo que hoy día van a sesionar los ministros recién juramentados ayer, y se irán a poner de acuerdo cada uno con sus ministerios y luego ir al Congreso para hacer cuestión de confianza, ¿no? Claro. Y tendrán que elaborar pues todo un plan, ¿no? Me imagino. Claro, normalmente es así, ¿no? Claro. Hacen un plan de trabajo para que el Congreso pueda escucharlos, ¿no? Esperamos que le den la confianza, claro, ¿no? Para que puedan avanzar. ¿Y también. qué tanto bueno, yo pienso que el plan será pues una continuidad nomás, ¿no? Claro. ¿Qué tanto de innovación podrías generar también como expectativa a la población, tanto en salud, en educación? Quedan pocos meses también, sí, ¿no? sí. Bueno, las elecciones son en abril y el cambio de mando todavía en julio, pero ya queda muy poco. Sí, queda muy poco. Por eso el llamado también a la población en general. Bueno, hay que ver qué pasa, pues, ¿no? Porque estamos en esta situación. Ya tendremos que pedirle o exigir al nuevo gobierno, que en este caso va a haber elecciones, a ellos sí tendrán que hacer todo un plan de trabajo para los 5 años. Este gobierno de transición tendrá que darle continuidad nomás, y necesita pues el voto, tendrán que dar el voto de confianza, pues, aunque ya, ¿quién dijo? ¿Susel? Susel y Sigrid Bazán no quieren, ¿no? Han dicho que no. Bueno, pues ellas mismas promovieron, creo, esto.
Y ahora dicen que no. No, pues no, ya eso es generar desestabilidad en el país. Es cierto, tenemos exigencias, pero seamos cuerdos también, amigos oyentes, seamos cuerdos con lo que tenemos en este momento. 8 de la mañana, amigos oyentes. Vamos con las últimas informaciones. Ya se viene en breve las primeras planas de los diarios de circulación local, regional y nacional. Antes tenemos orgullo en nuestra provincia de Cotabambas. Hay una información interesante porque el joven Cristian Russell Vargas Ortega ha logrado un histórico reconocimiento al ser uno de los seleccionados entre más de 1.700 postulantes de toda América Latina para obtener una prestigiosa beca otorgada por la Fundación Carolina de España. Esta beca le va a permitir culminar una especialización en Derechos Humanos en la reconocida Universidad Complutense de Madrid. Así es, vamos al detalle de esta nota. Bueno, básicamente durante los últimos años él ha realizado importantes acciones de la incidencia de espacios locales y regionales, demostrando un compromiso inquebrantable con la dignidad humana y la equidad. Su liderazgo ha trascendido las fronteras, consolidándolo como un joven, una voz joven que representa la esperanza y la convicción del cambio, ¿no? Las felicitaciones para Cristian Russell Vargas. Es un destacado, digamos, estudiante. Una beca, ¿no? Otorgada por esta Fundación Carolina de España. Va a estudiar en la Universidad Complutense en Madrid. Es una de las mejores universidades del mundo, entiendo. Sí. ¿No? O sea, digamos que tiene mucha trayectoria. Bien por temas académicos, ¿no? No solamente deportivos, sino también académicos. Reiteramos el saludo y la felicitación para nuestro joven talento académico, Cristian Russell Vargas Ortega. 8 de la mañana con 2 minutos, 8 con 2. Nos dicen que nos vamos a la información en el ámbito deportivo. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Vamos con la información deportiva. Nos has dado la información, Zulema. ¿No se juega hoy el partido entre Cristal y la U, si no es mañana? El jueves, ¿no? Jueves 23, el próximo jueves. Próximo, ni siquiera el mañana. El próximo jueves, ya tiene fecha el Sporting Cristal. Yo que estaba con las expectativas, ¿no? De que la U pierda. No, mentira. No. El próximo jueves se va a desarrollar este partido de Sporting Cristal versus Universitario el próximo 23 de octubre. Es el partido por la fecha 14 del torneo Clausura en el Estadio Nacional. Fue reprogramado y bueno, debido básicamente a las manifestaciones sociales que se tienen, ¿no? Entiendo que para poder garantizar la seguridad, ¿no? Bueno, fue reprogramado para este jueves 23, lo dio a conocer de manera oficial la Liga de Fútbol Profesional. Esto se va a llevar a cabo en el Estadio Nacional programado para las 8 de la noche. Este cotejo inicialmente se iba a llevar a cabo el día de hoy, 15 de octubre. Sin embargo, debido a la coincidencia de fecha con la marcha nacional a causa de la situación política del país, se retiró las garantías al encuentro, ¿no? Bueno, Sporting Cristal versus Universitario en el Estadio Nacional por el torneo Clausura, ¿no? Si Cristal derrota a la U, se reduciría la ventaja de los cremas en lo alto de la clasificación, mientras que una eventual victoria merengue prácticamente los encamina hacia el tricampeonato de la Liga 1. Bueno, ahí está entonces suspendido el partido del Universitario ante el Sporting Cristal, que se va a desarrollar el próximo jueves 25. Será 23, claro. Será motivo para ir al estadio, ¿eh? Vamos a estar por Lima, creo. Sí. A ver, no va a ser en Nacional, ¿no? En el Nacional. Está cerca, no está tan lejos. Vamos a ver. 8 con 5 minutos, vamos con el detalle de más notas informativas, amigos oyentes. Y el Melgar de Arequipa también ayer venció jugando de local a la Alianza Universidad 2-1. Y con ello se está acomodando en la tabla de colocaciones. Melgar bien, con Juan Máximo Reynoso. De a poquitos está nuevamente subiendo. Mientras que el Cusco FC empató el domingo. Entonces, para el segundo lugar, porque ya la U prácticamente está por encima de todos los clubes, los que están disputando Copa Libertadores y Copa Sudamericana, se está como reacomodando la tabla de colocaciones. Este fin de semana también habrá fecha. Entre los partidos más atractivos va a ser el del Cienciano, que va a enfrentar al Cusco FC, partidazo, este sábado, como para verlo. Vamos a ver qué pasa en este duelo de cusqueños. También hay amistosos, ¿no? En el ámbito internacional. En FIFA. Y Perú no juega, ¿no? No. ¿Por qué? La segunda fecha FIFA no había, dice, rivales. No. O nadie quiere jugar con Perú. Puede Tal ser, vez, ¿no? Solo Chile, dice, ha podido jugar.
Pero sí, pues debería haber jugado. Este martes era la fecha FIFA, ¿no? Ayer. Claro, se están desarrollando en realidad muchos amistosos y con mucho juego fuerte. Ecuador empató 1-1 con México en amistoso FIFA jugado en Guadalajara. México y Ecuador dejaron los goles en el primer tiempo para el juego brusco en el complementario. Germán Bertareme y Jordi Alcíbar firmaron los tantos, ¿no? Ellos empataron 1-1, Ecuador con México. Que México mostró una ligera mejoría tras la goleada sufrida ante Colombia. Claro, ellos se están preparando para el Mundial. Para el Mundial. Claro, hay una diferencia, claro, sin duda. También jugó Bolivia con Rusia. ¿Y cómo le ayer fue? Y cayó 3-0, ¿no? Jugaron en Rusia, en Moscú. El cuadro boliviano que también se está preparando para el repechaje, ¿no? Entonces, claro, tiene que tener rivales de buen fuste, como el ruso, que le gana. No, es cierto, pero también sacarán lecciones, imagino, los hermanos bolivianos para sus partidos que ya se viene por el repechaje. Bueno, también jugó Brasil y cayó, ¿no? Perdió con Japón 3-2, ¿no? 3-2. Increíble. Bueno, la selección liderada ahora por Ancelotti no pudo, con una selección japonesa que le hizo baile a la selección de Brasil. Pero bueno, es un partido amistoso, pero Brasil tiene mucha potencia en cuanto a jugadores, decimos, porque realmente tiene jugadores de gran nivel. Incluso lo sentaron un tanto a Vinicius Junior, ¿no? Estuvo en la banca, arrancó, pero después se fue a la banca. Entre tantos jugadores pues que Brasil realmente tiene y que puede escoger de la mejor manera. 8:07. Además también Cristiano Ronaldo se convirtió en el nuevo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas, un nuevo récord, hizo un golcito más, va a llegar a los 1000, acuérdense, pero ya tiene 41 años, sí, ¿no? Ya 41 años. Bueno, todavía está vigente, jugará seguramente una temporada más, pero de ya no le doy, ya va a aparecer Paolo Guerrero. Aunque hablando de Paolo Guerrero, dice que firmó una temporada más por el Alianza Lima. O sea, va a jugar el 2026. ¿Jugará? Bueno, pero sí. Suplente. Han dicho que sí. ¿Ya cuántos años? 43 ya va a llegar. Ya no, pues, nuevo. Ya y Barcos también creo que ya renovó con el Alianza. Bueno, ya va a llegar a los 100 años la delantera de la Alianza Lima, ¿no? Casi a los 100 prácticamente con estos dos jugadores históricos, muy buenos, es cierto, hay que reconocer su trabajo, pero ya tiene que dar paso pues a nuevos jóvenes, ¿no? Ya una temporada más ya no creo con Paolo y Álvaro Barcos, ¿no? 8:07, 8:08 ya. Insólito, una rata se metió al campo e interrumpió el partido entre Bélgica y Gales por las eliminatorias al Mundial 2026. Imagínate una rata en pleno campo de juego. Todos los jugadores espantados, ¿no? Empezaron a corretear al animalito, ¿no? Que se metió, bueno, allá en el partido entre Bélgica y Gales. Estamos con la información de los caminos del Inca. Adelante, Zulema. Vamos con la información de los caminos del Inca. Eduardo Castro lideró entre Huancayo y Ayacucho. Estos son los resultados de la etapa 2 de Caminos del Inca 2025. Eduardo Castro sigue al frente de la general tras llevarse 2 especiales de la etapa 2 de Caminos del Inca. Romnel Pelomino continúa siendo escolta. Ayer martes se realizó la segunda etapa de Caminos del Inca 2025, un tramo que comprendido entre Huancayo y Ayacucho con 3 especiales. El actual ganador del rally peruano, Eduardo Castro, continúa siendo el líder de la clasificación general. El especial Huancayo-Churcampa fue el más largo del día, el cual le permitió a la dupla Eduardo Castro-Julio Echazú estirar su diferencia en el primer lugar. Rommel Palomino y André Martínez fueron los siguientes en completar este recorrido, mientras Luis Alaiza, quien era el cuarto de la general, tuvo muchas dificultades y llegó solo con freno de mano hasta la meta, lo que implicó el cambio más drástico en la parte de alta clasificación. El Automóvil Club Peruano dio a conocer que los 4 especiales 4 y 5 quedaron suspendidos por el accidente del vehículo de la dupla Francis Pérez y Carlos Alania en el camino hacia Chupata. No hubo daños para la tripulación, pero el auto lamentablemente terminó en llamas. Bueno, Caminos del Inca, ¿no? En Caminos del Inca, ¿no? Que está picante. Sí. ¿Dónde están? ¿Cuál es el tramo ahora? El tramo está entre Huancayo y Ayacucho. Huancayo y Ayacucho. Descansarán y luego se van, ya sale, entiendo que Ayacucho-Cusco, ¿no? Sí. Ayacucho-Cusco es
la otra etapa, pues, ¿no? De Caminos del Inca. Yo recuerdo antes, Caminos del Inca se hacía por la vía tradicional, ahora que ya es asfaltada, ¿no? Ahora escogen otros tramos, ¿no? Digamos... Más extremos, uniendo también algunas localidades, me parece bien. Siempre hay expectativa por los Caminos del Inca, ¿eh? Y ahí está un apurimeño, Rommel Palomino. Que está primero. Está, ¿no? Está en su categoría, creo que está en primer lugar, me parece bien. Bueno, pues ahí está la expectativa por los Caminos del Inca, que ya se vienen por Ayacucho, van a integrar cierta parte también de Apurímac, ¿no? Claro, Apurímac, y luego van a la ciudad del Cusco. 8:11 minutos. Bueno, vámonos con las primeras planas. Ya está en breve con nosotros Lisbeth Saldívar con las primeras planas. Vamos con su fondo musical. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 12 minutos. ¿Cómo estás, Lisbeth? Bienvenida al informativo Huillaricui. No estarás seguramente en manga corta o manga cero, le llaman ustedes, mostrando un poco el ombligo. Seguramente estás un poco abrigada, ¿no? Porque entiendo que desde tu ventana el cielo también está nublado. Bueno, te comento, William, ¿cómo estás? Buenos días. Zulema, buenos días. Buenos días con todos nuestros amigos. Donde estoy, en la cabina número 3, te comento que amaneció con un poco de llovizna. ¿Me escuchan por ahí? Sí, clarísimo. Un poco de llovizna, un poco se está intensificando, más la lluviecita, yo creo que nos acompaña el día, la lluvia. Bueno, entonces... Bueno, hablaban de camino de Inca, yo hice camino de herradura, porque por ahí pues decía, ¿no? Que hoy podían salir manifestantes y todo ello, entonces nos alistamos un poquito más temprano para caminar. Sí. Pero normal, ¿no? El tránsito, las actividades hasta allá. el momento está tranquilo, entendemos que en horas de la tarde es la cita para que puedan salir en movilización diferentes grupos. Bueno, estaremos al tanto. ¿Qué pasa? Esperemos que sea de forma pacífica, ¿no? Eso es lo más importante. Pueden hacer la movilización sin ningún disturbio que genere o altere el orden público. Eso es lo más importante, ¿no? De todas maneras. Bien, bueno, ¿cómo está el clima por allá? Bueno, te comentamos acá, el Zulema está... El clima está nublado y bueno, sí está haciendo un poco de frío. Parece que va a llover. Y Zulema está un poco agripadita, ¿no? Sí, pues ahí veo que están resfriadas, Zulema, también Gonzalo, ayer le noté ahí un poquito ya la garganta. No se han hecho vacunar. Pues el agripino les está visitando. Sí, la vacuna agripino también. Y la agripina. Sí. Tienen que cuidarse, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, Lisbeth, vámonos con me parece muy raro ahí, ¿no? Ellos son jóvenes, imagínate a nuestra edad cómo van a estar. Vamos a caer con la gripe. No, sí, pues sí. Bueno, dicen que a determinada edad uno se abriga más, pues, ¿no? Seguramente ahora estás con tu sacón, Lisbeth. Sí, está lloviendo. de todas maneras. Dos casacas. Y también estás tomando tus suplementos de la mañana. Estás tomando, sí, por ahí me dicen que estás tomando tu tocos. Sí, tocoshi, cocoshi y un poco de espirulina. En verdad, no hay que cuidar el cuerpo, pues, ¿no? Así de todas es. Maneras. Recomendaciones. Muy bien, me parece muy bien. Me parece perfecto. Bien. Vamos con los diarios a esta mañana. Sí, claro que sí. El diario El Chasca Apurímac para el Mundo nos trae en su portada y efectivamente la fotografía, que creo que todas las portadas están trayendo con respecto a la juramentación del nuevo gabinete. 4 días después de asumir el cargo, el mandatario nacional encabezó la ceremonia de juramentación al primer gabinete o al primer gabinete de su gestión. Ernesto Álvarez Miranda asume como presidente del Consejo de Ministros. Presidente juramentó a ministros de Estado. Parte superior de este diario, Hospital Guillermo Díaz realiza campaña de descarte de cáncer de mama y cáncer de próstata. En Antabamba, gran cantidad de vehículos quedaron varados tras huaico en Mazopampa. Nacionales, minería ilegal contamina ríos y amenaza con dejar sin agua a millones de familias en nuestro Perú. Y las fotografías, pues, no es para menos, el color del río, el color del agua, que efectivamente se muestra, ¿no? Y hablando del color de agua, del color de piso y color de la tierra, hace poco estuve por Chumbivilcas, oye, los riachuelos que yo conocía, que ahí cruzaba de hace muchísimos años, ya no hay riachuelos, ya no hay, y bueno, si es que hay,
están de otro color. 8 de la mañana con 15 minutos, vamos con otro diario, el diario El Pregón, diario de Apurímac, en su portada. Clima peligroso, lluvias, granizadas, ventarrones causan afectación a familias. Y efectivamente, ¿verdad? Los ventarrones han estado presentes en todo lado. Durante los últimos 3 días, la región de Apurímac viene soportando un cambio drástico en las condiciones climáticas, con lluvias intensas, granizadas, fuertes ventarrones que han dejado varias familias afectadas y daños materiales en diferentes provincias. Mientras tanto, también el diario El Pregón, en su portada, salen a las calles universitarias de Abancay y anuncia movilización respaldando al paro nacional para hoy 15 de octubre. Para mejor atención médica, avanza en construcción de moderno hospital estratégico en Cotaruce. Asimismo, en Andahuaylas cuidan el nuevo gramado del estadio Los Chancas. 8:16 minutos, vamos con otros diarios de circulación regional y visitamos hasta la región de Cusco, el diario El Cusco. Policía Nacional del Perú, Cusco, dio certero golpe a sujetos que inclusive tenían una notaría bamba para sus propósitos. Capturan a otra banda del cuento de la anticresis. Estafadores alquilaban departamentos para luego entregar previo pago de unos 80,000 en algunos casos, y son varios depósitos que han hecho, entiendo, algunos 50,000, 100,000 y muchos otros montos similares. Varios grupos delictivos que utilizan esta modalidad han sido intervenidos en últimos años, pero siguen apareciendo otros ante necesidades de vivienda. Asimismo, parte superior de este diario juramentó el primer gabinete del nuevo gobierno transitorio. Expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, es el nuevo presidente del Consejo de Ministros, cuya mayoría no tiene registro de tener afiliación antigua o actual en partidos políticos. Parte superior, Defensoría del Cusco vigilará, dice que no se coacten las libertades en la protesta de hoy. Prohíben turismo en bote debajo del puente Eshuachaca. Entregaron estudio de origen y destino del transporte de Cusco. 8:18, otro diario también de Cusco, es el diario El Sol. Nos trae en su portada para hoy, miércoles 15 de octubre. Pese a denuncias, gobernador respalda a presidente José Gerí. Werner Salcedo salió rápidamente en defensa del nuevo mandatario, quien al igual que él dice pertenece a las filas del partido Somos Perú, pese a las graves acusaciones que lo rodean. El policía resguardará el aeropuerto, vías del tren y la Plaza Mayor durante la marcha de hoy. Contraloría advierte riesgos en obras de comunidades de Urubamba y Canchís. Cusco se sumará a la Marcha Nacional de la Generación Z. Secretario General confirmó que su organización acatará la movilización nacional. 8:18, y nos vamos hasta la región de Arequipa, que también nos trae información el diario El Correo en circulación regional. El rey Felipe llegó ayer y pues tiene agenda hoy. Visita real en Arequipa. Es la segunda ocasión que está en la Ciudad Blanca, la primera vez que fue en el 2010 junto a su esposa Leticia, y ahora lo hace con ocasión del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española. Hoy hay paso restringido por el centro histórico de Arequipa. Ahí está, en todo caso, la información. Parte superior también dice, presidente José Gerí tomó juramento a gabinete de transición 100 horas después de asumir el cargo. Así están los diarios de circulación regional. Nos vamos a los diarios de circulación nacional, que también nos traen sus portadas. Y empezamos con el diario El Comercio, 8:19 minutos. Presidente José Gerí juramentó al nuevo gabinete. Ernesto Álvarez asume la presidencia del Consejo de Ministros. El flamante titular es abogado, decano de la Facultad de Derecho, también fue presidente del Tribunal Constitucional, dice luego, y familia, dice en el PPC, partido al que solicitó su licencia. Asimismo, este diario nos trae en su portada
La Junta Nacional de Justicia acatará fallo judicial que repone a Delia Espinosa en la Fiscalía de la Nación. El Poder Judicial evalúa hoy pedido fiscal para que Dina Boluarte no pueda salir del país por 36 meses. El Estado invertirá más de 427.000 millones para financiar pensiones. El rey de España es recibido con honores en Arequipa. Así está en la portada de El Comercio para hoy. La República, en contra del pacto de gobierno, la inseguridad y la corrupción. Generación Z marcha en todo el país. Jóvenes universitarios, UTEP, comerciantes, influencers, artistas, organizaciones sociales se movilizan en Lima y las capitales regionales exigiendo reformar el Estado. Piden la renuncia de José Gerí y que el Congreso designe un presidente de transición que garantice seguridad y elecciones democráticas y transparentes. Bueno, está recién 4 días y la idea es que justamente se le puede dar, como lo decimos popularmente, ¿no? El chance de poder, o esperar en todo caso el orden que se pueda poner en cuanto a tema de seguridad en nuestro país. Delia Espinosa retoma el cargo para ordenar la casa. Contraloría detecta fallas en reparación de helicópteros del ejército. Así está, el Fondo Monetario Internacional considera que el PBI de nuestro país cerrará, dice, este año con 2.9%. Así está el diario La República. Gestión, 8:22, gestión. Presidente José Gerí tomó juramento al gabinete ministerial. Nuevo Consejo de Ministros será liderado por Ernesto Álvarez. A la cabeza del MEP va Denise Miralles, que viene de Proinversión, y en el interior estará Vicente Tiburcio, exministro del GEIN, exmiembro del GEIN. Gremios empresariales y expertos consultados solicitan al Ejecutivo tomar control sobre el avance de la criminalidad y cuidar las finanzas públicas. Así esta gestión, más de 84% de efectivos de comisarías no poseen equipo de comunicación propio. Más información, Perú 21, 8:23. José Gerí logró armar su gabinete y la primera tarea que debe emprender es la lucha contra la delincuencia. Ahora toca trabajar, pone en su portada Perú 21. Ernesto Álvarez, ex presidente del Tribunal Constitucional, lidera el equipo ministerial. El general de la Policía Nacional de Perú, Vicente Tiburcio, dirige el Ministerio del Interior. Defensa está a cargo del general César Díaz Peche, Comando Chavín de Huántar. Y parte superior Perú 21, nueva titular del MEP, debe frenar las propuestas populistas del Congreso. Más información, El Peruano en su portada. Presidente José Gerí tomó juramento a ministros, gabinete con diálogo, gestionará el Estado, combatirá inseguridad. Mandatario destaca a alta competencia de los integrantes del equipo ministerial y subraya que es de amplia representación. Considera que el Perú necesita estabilidad para el próximo año, elegir a las nuevas autoridades encargadas de conducir el país. Así están los diarios hablando, obviamente, con respecto a lo que ocurrió ayer por la tarde, la juramentación del nuevo gabinete. El Correo, en su circulación nacional, expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez preside el gabinete ministerial que prioriza a los técnicos. Apuesta tecnocrática, pone Correo, y efectivamente en la parte superior describe, ¿no?, que Vicente Tiburcio asume el mayor reto, la estratégica cartera del Interior. Ex viceministra de Economía, Denise Miralles, el MEF, Hugo de Cela, que es la Cancillería, César Díaz, Defensa, destacan también por su experiencia en sus sectores.
Hay 4 mujeres y la única integrante de Somos Perú es la titular de la mujer, Sandra Gutiérrez Cuba, indica el correo para hoy. 8:25 y nos despedimos con el diario Expreso. Expreso, usted en su portada también. Jura Ernesto Álvarez Miranda como premier para estabilizar la transición. Rumbo firme, indica allí Expreso. Mientras tanto, Vizcarra quiere incendiar las calles. ¿Qué está pasando con el señor Lagarto? Mucho cuidado los jóvenes. 8:25. Le ponemos punto final a los principales diarios de circulación regional y nacional que nos han marcado la información en esta mañana. Y bueno, conmigo nos encontramos a las 9 de la mañana en La Chambita, queridos amigos. Cuídense, buen día. Perfecto, Lisbeth, muchas gracias por la información de las primeras planas de los diarios de circulación local, regional y nacional. Bueno, gracias por la información. Estaremos volviendo, por supuesto, el día de mañana en este mismo horario. Bueno, y nosotros también ya le ponemos punto final al informativo Villarico y Zulema. Antes hay comentarios de buenos días en nuestra... Han comentado. En comentarios, ¿no? Del Facebook de nuestra emisora. También Zapan Purico nos dice: buenos días, amigos de Radio Surfing. No estoy de acuerdo con el operativo que están haciendo el día de ayer para las motos. En vez de poner orden a las unidades de carga pesada que ingresan a la población, no está permitido, hacen a las motocicletas. Bueno, en realidad tiene razón, tiene que ser integral, pues, ¿no? No solamente a las motocicletas, seguro de forma paulatina harán también operativos a otras unidades. Unidades, ¿no? Claro. Incluidas algunas unidades motorizadas, camionetas también que se estacionan en diferentes puntos, y eso hace el reclamo también Zapan Purico, ¿no? Sí, efectivamente eso genera caos, desorden, pues, en el distrito. Entonces tiene que haber, hay operativos que restrinjan el estacionamiento también de unidades que lo hacen a veces cerca al centro, ¿no? Ayer, por ejemplo, estuve en el distrito de Chalhuahuacho y una congestión porque no había, estaba lloviendo y no había, digamos, los amigos de Serenazgo que ponen orden en el puente de la Marpata. Entonces todas las unidades se acumularon, nadie daba paso a nadie. Todos querían ingresar y todos salir. Querían salir, entrar, o sea, nadie daba paso a nadie, ¿eh? O sea, y bueno, pero después de casi media hora recién se pudo restablecer el tránsito. Entonces esas cositas hay que poner atención y mucho cuidado, sin duda que sí. 8:29. Llegamos a la parte final del informativo Villarico. Y esta mañana los acompañó Zulema López. Estuvo con ustedes William Guamán, también Lisbeth Saldívar, por supuesto también nuestro colega David Ortiz, hincha del Deportivo Garcilaso, que estuvo en la redacción de nuestras notas. Con ustedes y con nosotros también será hasta el día de mañana, amigos oyentes. Mañana ya ingresan nuestros colegas David Guillermo Recharte Domínguez y también César Loaiza, ¿no? Y por supuesto Hernán Zulca. Ellos harán la posta para el informativo Villaricuy. Amigos, nos despedimos, que tengan muy buena mañana. Permiso. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Villaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Villaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Villaricuy.